Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga y les guarde, sea cual sea su situación, que puedan ser fortalecidos en el Señor. Un abrazo a los amigos y a mi familia que ven estos videos y a cualquier otra persona que se anime. Eh, bueno, habíamos hablado en el video anterior acerca de la paciencia y mencionamos algunos versículos que el Señor me inquietaba a profundizar un poco más, porque aunque fueron mencionados, contienen mucho más. Y habíamos hablado acerca de un ejemplo muy cotidiano acerca de la paciencia en esa espera cortita, porque es una espera cortita cuando se hace un pan, por ejemplo. Pero las cosas naturales nos expresan cosas mucho más profundas, nos expresan lo espiritual y nos van enseñando. El Señor utiliza todas las cosas para enseñarnos y gloria a Él por eso, porque no hay nada que el Señor desperdicie en nuestras vidas que no lo utilice para guiarnos. Por eso hay que estar atentos, nuestros oídos. Y bueno, le pedimos al Señor que nos siga ayudando, porque hay mucho que aprender de Él y, y, y Él mismo nos va a ayudar. Es lo más lindo, que el Señor es el más interesado en que nosotros le podamos conocer. Bueno, en base a esto, lo que el Señor me inquietaba era de poder profundizar acerca del verso de Hebreos 12:1 que leíamos en el video pasado, y que podamos disfrutar verdaderamente de la paciencia a la que el Señor nos ha llamado. Y bueno, Hebreos habla acerca de quién es el Señor Jesucristo, que Él es el verdadero sumo sacerdote y que el derramamiento de su sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados. Dice que su sacrificio fue hecho una vez y para siempre y que Él nos va a ayudar y nos va a enseñar a conocerle y que debemos perseverar en esto, perseverar en quien hemos creído, perseverar en la fe, perseverar en esa paciencia, sabiendo quién Él es. Y Él es nuestro Salvador, a los que creemos. Bueno, con todas estas cosas que hemos dicho, quisiera que podamos leer juntos en Hebreos 10:35 en adelante, hasta el 39. Y dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y le está explicando acá porque está poniendo el ejemplo de algunos que se han apartado de la fe, y dice en la Reina Valera: advertencia al que peca deliberadamente, porque el sacrificio del Señor fue perfecto una vez y para siempre, y su sangre es muy valiosa como para que, habiendo conocido una vez al Señor, podamos echarnos para atrás. Entonces es una exhortación, es una palabra de ánimo lo que se está hablando acá, y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y recordemos lo que hablábamos antes, ¿no? Que la paciencia es esa longanimidad, esa espera gozosa, esa resistencia gozosa, vamos allí. Y esa espera siempre implica un tiempo, pero mientras esperamos debemos mantener firmes nuestra fe. Y es lo que se está diciendo acá. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Por qué tenemos que esperar? Y dice, continúa diciendo: para que obtengáis esa promesa, ¿no? Y en el versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hay uno que viene, que ya vino, pero que viene de vuelta, y es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que seamos pacientes en esta espera, manteniendo la fe, perseverando en Él. Dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y aquí dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay una espera, y esa espera es la venida de nuestro Señor. Es cierto que mientras esperamos, nuestra vida van pasando un montón de cosas, escenarios, jornadas, que el Señor quiere formar nuestras vidas y que Él se ha formado primeramente en nosotros, en nuestro corazón. Le esperamos a Él. Entonces, habiendo dicho esto, explica entonces qué es la fe, porque la paciencia va acompañada de fe. No podemos esperar sin saber que Él es real. No podemos esperar sin confiar en que Él es verdadero y que va a venir, porque esperamos algo. Por eso esperamos con paciencia, esperamos en esa resistencia gozosa,
en esa longanimidad que el Señor nos provee, porque la paciencia también nos la provee el Señor, no es nuestra. No es que nosotros seamos los más santos y que tengamos la paciencia, sino que el Señor nos la provee porque es parte del fruto del Espíritu. Y Él mismo nos capacita para poder esperar en las cosas naturales, pero mucho más en las cosas espirituales, que es lo realmente importante a lo que el Señor nos está llamando. Y entonces, bueno, sabiendo que tenemos que esperar a nuestro Señor y que nos dicen es necesaria la paciencia, no te desesperes, sé paciente, ten fe, mantén la fe ahí. Dice en Hebreos 11:1, entonces explica, dice, es pues, porque está explicando lo anterior, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque estamos certeros, estamos seguros a quien esperamos. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, aunque no lo vemos, pero estamos convencidos de que Él vuelve, porque Él no es hombre para mentir. Y allí dice, y sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a darnos un montón de ejemplos de hermanos del Antiguo Testamento que mantuvieron la paciencia y que mantuvieron la fe. Hermanos como Abraham, como Moisés, que se sostuvo como viendo el invisible. Y nos sigue dando estos ejemplos. Y ya llegando al versículo 39, nos dice así. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se acuerdan que estábamos esperando esa promesa? Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ellos estaban esperando, dice. Y todos estos en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Señor Jesucristo en su primera venida, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Murieron antes, durmieron antes. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotras, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque el Señor anhelaba también perfeccionarnos a nosotros, que somos después de Jesucristo. Entonces, antes de Jesucristo ellos lo esperaron, hoy, después de Jesucristo, nosotros también lo esperamos. Porque el Señor anhela formar en nosotros esa paciencia, y que podamos estar firmes en la fe, sabiendo y teniendo la certeza a quien esperamos y teniendo la convicción, aunque nosotros no lo podemos ver. Entonces ellos en su tiempo esperaron, no lo recibieron, pero lo esperaron, estaban segurísimos. Así, hoy nosotros también estamos siendo perfeccionados en esa paciencia y en esa fe. El Señor no esperaba que fuésemos perfeccionados aparte de ellos. El Señor también quiere perfeccionarnos a nosotros, porque nos ama. ¿Se acuerdan cuando leíamos en Santiago? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os haga falta cosa alguna. El Señor anhela perfeccionarnos, y que en esa perfección está la seguridad que Él viene, porque Él es el perfecto. Y Él, a medida que se va formando en nosotros, a medida que le creemos y nos unimos cada día más a Él, y Él tiene esa paciencia aún para enseñarnos, porque quisiéramos saberlo todo, pero no lo sabemos. Pero el Señor nos va enseñando, y gracias a Él, porque Él es nuestro Maestro y nos va formando. Entonces, aquí nos dice que los antiguos lo esperaron, nos explica que es la fe que va acompañada de esa paciencia, porque es un tiempo de espera, es un tiempo de... Me gusta como dice en la definición original, dice resistencia gozosa. Resiste, pero está contento porque sabe en quién espera, en el Señor. Y no como no vamos a esperar si todo lo que dice Hebreos antes es acerca del Señor, porque no es en nosotros, sino en quien Él es, podemos esperar. En nosotros no, en Él. Y entonces... Aquí esto fue lo que habíamos leído en el video anterior, que apenas lo mencionamos. Entonces, después de todo esto, dice, bueno, ya tienen el ejemplo de los antiguos. Ahora, por tanto, porque sigue explicando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr? Dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque es una resistencia. Hay que continuar, hay que perseverar manteniendo la fe. Dice, no se canse hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice el versículo 4, dice, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún que el pecado que hay en nuestras vidas, pero que el Señor nos está limpiando, porque el que es de Él no persiste en hacer los pecados, sino que el Señor abre nuestros ojos, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Nos limpia de toda maldad. Y es lindo lo que el Señor realmente quiere formar en nosotros. Tal vez con cosas naturales empieza a enseñarnos, mira, sé paciente. Ay, ¿qué significa paciencia? ¿Y qué más hay de paciencia? Y la paciencia es para que podamos conocerle, manteniendo la fe hasta el día de su venida. ¿Cuánto vamos a esperar? El tiempo que el Señor nos dé. No sabemos cuánto vamos a estar acá. Tal vez tenemos 15 años y dormimos. O tenemos 90 y seguimos con vida. No sabemos. Pero que el tiempo que estemos podamos ser pacientes y teniendo fe en el Señor Jesucristo. Porque como dice acá en Hebreos 11, 39, 40, o sea, el Señor no anhelaba que fuésemos perfeccionados aparte de ellos. Ellos necesitaron fe y paciencia. Y hoy nosotros necesitamos fe y paciencia. Y gracias al Señor porque Él nos provee de todo esto. Él nos provee, Él nos ayuda. Hay que poner nuestra confianza en el Señor verdaderamente. Y yo estoy segura que el Señor, si le buscamos y esta búsqueda tampoco es nuestra, porque el Señor mismo nos ayuda en todas las cosas, y poner nuestro corazón para Él, el Señor nos va a ayudar a ser pacientes, para esperar el más importante. No solamente las cosas chiquititas que son cotidianas, sino realmente esperar al más importante, al Señor Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Y quería leer este versículo en Romanos 8, 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, a los que creímos, ¿verdad? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A Él esperamos, al Señor. Y quería terminar con esta. Tesalonicenses. Sabiendo que la paciencia del Señor es para salvación y que Él mismo nos va a ayudar, que podamos poner nuestra confianza en Él. Y bueno, termino con esto y espero que el Señor pueda fortalecernos y guiarnos hacia Él mismo. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor Jesucristo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor les bendiga, les guarde y bueno, nos siga ayudando, que podamos poner nuestro corazón y nuestra disposición de conocerle cada día más. Gracias a Dios por los hermanos que saben un poquito más que nosotros, de los cuales también podamos aprender. Que Dios les bendiga mucho.